Buenos días para todos. ¿Quieren por favor abrir sus Biblias al libro de Juan? El Evangelio de Juan y en el capítulo 2. Juan capítulo 2 y el versículo que vamos a leer esta mañana es el versículo 23. Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacían. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Vamos a orar. ¿Quiere inclinar su rostro, por favor? Señor de toda gracia y misericordia, hoy nos acercamos a ti a suplicarte para que tú nos hables por medio de estas palabras al corazón de cada uno de los presentes, Señor. Que las palabras que salen de mi boca y el entendimiento de mis hermanos sea el apropiado, sea el correcto, de acuerdo a lo que tú esperas, que conozcamos de ti, particularmente en lo que tenemos para hoy, Señor. Ayúdanos a estar atentos, a prestar atención y que toda la gloria y la honra sea para ti, tu Hijo Jesucristo, y es en el nombre de Él que oramos. Amén. Probablemente ustedes han visto o inclusive corrido una carrera de relevos 4x400, ¿cierto? De pronto, algunos saben de qué se trata. Bueno, una persona corre 100 metros y entrega un batón, y luego otra persona corre otros 100, y así. Un corredor que termina pasa la vara al testigo o el batón al que le sigue, y ellos tienen un espacio de 20 metros para hacerlo. Durante esos 20 metros corren juntos. Bueno, eso es lo que tenemos aquí en estos 3 versículos del capítulo 2, y nos sirven para 2 propósitos. Nos sirven como la conclusión del capítulo 2 y como la introducción del capítulo 3. Estamos dejando en este momento el capítulo 2 para comenzar ahora con el capítulo 3. Y este capítulo 3, estoy seguro, va a llenar sus corazones de adoración al autor de su salvación. Y hoy mi énfasis lo voy a hacer en la conclusión. Y la semana entrante, si Dios quiere, haremos el énfasis en la introducción. Ahora, estos versículos acá expresan la verdad más profunda del universo. Y en los términos más claros, Jesús es Dios. Y a pesar de que un niño puede entender esta verdad fácilmente, las mentes, los grandes pensadores no lo entienden. Y la verdad es esta: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Y reconocer que Jesús es Dios es un principio esencial y no negociable de la fe cristiana. Y este texto nos afirma que Jesús es Dios, y ya lo vamos a ir viendo en detalle. Pero noten algo, ahí en el versículo 23, a mitad del versículo dice, muchos creyeron en su nombre. Y el versículo 24 dice, pero Jesús por su parte no se confiaba a ellos. Esta situación se da durante la Pascua en Jerusalén. Si recuerdan, en el versículo 13, la Pascua de los judíos estaba cerca. Y en este momento ya es la Pascua, ya llegaron a la Pascua. Durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía, pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía que había en el hombre. Si recuerdan, Jesús acaba de expulsar los bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero. Y vimos lo que Jesús les dijo, y vimos su reacción. Ellos salieron muy calmados, muy mansos, y dejaron el templo y no dijeron nada. Y vimos que luego los líderes judíos regresan diciendo, ¿qué señal nos muestras? Ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Y nuestro Señor le responde de una manera indirecta, diciéndoles que la única señal que les daría sería la señal de su resurrección futura de entre los muertos.
Y ahora, en estos versículos que continúan, vemos que es la conclusión del evento. Pero como les dije, no solo es la conclusión, sino es la introducción del capítulo 3. Pero hoy veremos la conclusión, y esta conclusión es algo crucial a entender para cada uno de nosotros. Examinemos lo que está sucediendo. Y en la superficie parece que estas personas a las que les habla Jesús son diferentes a los líderes judíos. Ellos, los líderes judíos, eran incapaces de ver las señales que Jesús ya había dado. No entendían lo que Jesús estaba haciendo cuando limpió el templo. Se lo perdieron por completo. Se les pasó por encima. Los cogió dormidos espiritualmente o mentalmente. Y por eso regresan pidiendo señales. Danos una señal, danos algo fenomenal, algo grandioso que satisfaga nuestros deseos y para que creamos en usted. Ellos no podían ver lo que estaba sucediendo y por eso querían algo espectacular, algo novedoso. Pero si observan los versos acá de cerca, no son las mismas personas a las que confrontó en el templo. Las personas con las que ahora trata son diferentes, porque noten, estos creyeron en su nombre al ver las señales. Por eso podemos decir que son diferentes, porque estos creyeron en su nombre y quieren seguirle. Ellos creyeron en las señales y al parecer Jesús hizo más señales, porque la palabra está en plural. Nos lleva a pensar que son múltiples las señales. Y ahora estos quieren unirse a Jesús. Ellos quieren ser sus discípulos. Y es acá donde nos encontramos esta mañana. Estamos con estas personas que son un poco diferentes a los líderes y sí que creen en las señales. Sin embargo, todavía hay algo allí con ellos, si lo notan, que no nos convence. Estas personas aparentemente están haciendo lo correcto, pero nuestro Señor no las acepta. La anterior dificultad con los líderes en los versículos anteriores era que no podían aceptar las señales y por lo tanto no creían en ellas. Y aquí están estas personas que creen en su nombre porque han visto las señales, parecen ser exactamente contrarias a los anteriores y se podría pensar inicialmente que están bien, ¿cierto? Muchos pensarían que eso es lo que nuestro Señor quiere. Eso es lo que Él está ansioso de ver en sus seguidores, personas que pudieran ver sus señales, entenderlas y aceptarlas, y así expresar ese deseo de convertirse en sus discípulos. Pero noten lo que está ahí, el Señor no les creyó, Él no lo aceptó, no se confiaba, o como dice la Reina Valera, no se fiaba de ellos. La palabra en el original no se confiaba, es pisteo, y pisteo es traducido creer en muchos otros lugares de las Escrituras. Es como decir que Jesús no creyó en ellos, no les creía. Es lo mismo que sucede en Juan 6:14. La gente entonces dice allí, al ver la señal que Jesús había hecho, decía, verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que le iban a venir y llevárselo por la fuerza, para hacerlo rey, se retiró otra vez al monte él solo. Noten, cuando Jesús percibe que vendrían y lo tomarían por la fuerza para convertirlo en rey, él mismo partió de nuevo a una montaña solo. Estos son los mismos tipos de personas, son de los mismos de Juan 2. Y Jesús en Mateo 7 nos deja claro que hay dos tipos de personas, los verdaderos y los que dicen ser verdaderos pero no lo son. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí los que practicáis la iniquidad. ¿Sí lo notan acá? Hay unos que le llaman Señor, Señor, y que quieren ser sus seguidores, por lo que han visto, por lo que han escuchado. Y sin embargo, Jesús los repudia y dice, no los conozco, no se fiaba de ellos. Bueno, aquí está la esencia del problema.
Parece que hay una contradicción, ¿cierto? ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero que en muchos lugares en las Escrituras nuestro Señor parece defender como instrumento de creencia para creer las señales. Revisemos algunos textos. Juan 10:38. Juan 10:38. Dice allí: aunque a mí no me creáis, creed las obras, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Luego Juan 12:37 dice: pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Las hacía para que creyeran en él, pero no creían en él. Y luego Juan 14:11, una declaración perfectamente clara, dice: creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed por las obras mismas. Y finalmente, en el capítulo 15, versículo 24, si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Ahora bien, el propósito de todas estas obras o señales es que no hay excusa para la incredulidad. Las señales son la prueba de quién es Él. Entonces debe aceptarlas y creer. Y es a través de ellas que cree. Y sin embargo, aquí estamos tratando con unas personas que dicen creer debido a las señales. Es un problema que tenemos que solucionar. ¿Y cómo debemos reconciliar estas cosas? Está claro que las señales deben llevarlos a creer. Pero hay algo también claro acá. Y es que creer en Él y ser maravillado por las señales por sí solas no es suficiente. Sí, es cierto, las señales deben llevarle a creer en Él. Pero si cree en Él solo por la señal, está en una posición defectuosa. Ahora alguien dijo que la fe verdadera, la verdadera fe se basa en la palabra de Dios, no en la fe de las señales o en las maravillas. Se basa en la palabra de Dios, no en las señales. Entonces, ¿cómo solucionamos esto que tenemos acá? Y empecemos diciendo que estos judíos con los que tratamos el domingo pasado están bajo condenación por no darse cuenta de quién es Jesús y lo que acaba de hacer en el templo. Pero ahora estos otros quieren ser sus discípulos y ser sus seguidores, quieren ser aceptados y no ser rechazados, porque creen en Él. Ahora bien, ¿cómo reconciliamos eso? ¿Qué nos enseña a nosotros este texto? Pongámoslo como una sola pregunta y resolviendo esa pregunta yo creo que nos va a dar claridad. ¿Quiénes son estas personas? En primer lugar dice el texto que son unos que creyeron en su nombre, pero Jesús no creyó en ellos. Y hay muchos inclusive hoy día que dicen creer en su nombre, pero Él no les recibe. Hay muchos que dicen estar en su presencia, pero la verdad no lo están. Piensan que están en el lugar con Él, pero Él no se fía de ellos. Por eso debemos aprender una lección vital acá. Y la lección es esta: no empuje. No empuje a nadie a tomar una decisión por Cristo. Porque puede que esos que dicen sí, sigan por fuera. No obligue a sus hijos a decidir por Cristo. Para que todos los hermanos digan, ajá, él tiene hijos creyentes, ellos ya decidieron por Cristo. No, déjenlos que ellos decidan creer y someterse al señorío de Cristo por ellos mismos. Porque a esos que solo afirman creer, Jesús les rechaza. Por eso debe tener cuidado en este asunto de empujar. Y aún más debe tener cuidado cuando están animados por el deseo de tener grandes números y grandes resultados. Hay iglesias en las que hay que llevar un reporte de cuántos conversos logra en la semana o al día. Y yo le pregunto, ¿a cuánto les ha obligado usted a decir que crean en Jesús? Noten la frase, que creen en su nombre, dice el versículo 23. Por eso quiero mostrarles que hay una diferencia entre creer en su nombre y creer en Él como el Salvador. Muchos hermanos se animan cuando alguien habla de Dios o menciona a Dios en sus palabras de alguna forma. Cree en Dios, cree en Dios. Otros se animan más
Cuando alguien dice que cree en Jesús, este es de los nuestros. Y a estas personas que dicen creer, después las vemos en el mundial como si nada. No existen creyentes temporales. No existen creyentes que pierden la salvación. Esos, lo que son al final, no son más que falsos profesantes o inclusive falsos maestros. Hace unos meses, el que era presidente de ETS es una entidad muy reconocida, muy importante en el medio cristiano, que reúne a un grupo selecto de eruditos, de profesores, de pastores. Los grandes eruditos de los seminarios escriben sus artículos y los llevan y los publican allá. Bueno, este era el presidente de ese lugar. Él se retira y se convierte al catolicismo. Bueno, ese nunca fue creyente. Porque nadie, sabiendo qué es el catolicismo, regresa al catolicismo. Otro hombre llamado Charles Templeton. Este compañero era un compañero de Billy Graham, ese gran predicador que predicó a millones y millones de personas. Bueno, él entró a trabajar al seminario teológico de Princeton y a los 2 años de estar allí se declaró agnóstico, es decir, no cree en la fe cristiana. Y esto a pesar de ser un predicador y escritor de libros cristianos. Por eso podemos decir que esa es una profesión falsa. ¿Recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? 10 vírgenes que a simple vista parecen ser iguales, pero no lo son. Podemos dividir ese grupo en 5. 5 tontas e insensatas y 5 sabias. Aunque en apariencia general son las mismas porque todas parecen querer ser discípulas, pero no están en la misma posición. Hay una diferencia monumental y es una diferencia entre vida y muerte. Es una diferencia eterna. La puerta se les cierra en la cara a estas vírgenes insensatas en un momento crítico. Es exactamente lo mismo que vemos en Hebreos 6:4, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Es perfectamente claro acá que estos nunca fueron regenerados, nunca fueron verdaderamente cristianos en lo absoluto. Ellos pertenecen a la misma categoría de las personas que estamos considerando acá en Juan 2. Y son exactamente el mismo tipo de personas de las que habla Marcos en la parábola de los terrenos o la parábola del sembrador. Aquí el sembrador, dice Marcos 4:3. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y aconteció que al sembrar una parte la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no había mucha tierra y enseguida brotó por no tener profundidad la tierra. Pero cuando salió el sol se quemó y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y se ahogaron y no dio fruto. Y ahora tenemos la explicación en el versículo 15. Dice, y estos son los que están junto al camino donde se siembra la palabra, aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera están estos que se sembró la semilla en pedregales, son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Si notan, parecen ser creyentes temporales, pero lo que tienen es una creencia falsa. Al principio dan la impresión de ser una creencia verdadera. Incluso engañan a todos, engañan a los apóstoles, a los líderes de la iglesia. No pueden reconocerlos por lo que son. Pero aquí dice
que nuestro Señor sí sabe. Él sabe exactamente quiénes son. Él los reconoce de inmediato. Y Juan 2, Jesús dice, allí dice, no les creo. No se confiaba de ellos porque les conocía y no necesitaba que nadie diera testimonio de ellos porque él sabía qué había en los hombres. Ahora bien, ¿cuál es el problema de estas personas? ¿Cómo los reconoce? ¿Cuáles son las características de estos creyentes, supuestamente creyentes temporales? Porque parecen a primera vista por la superficie que están bien, pero nuestro Señor no los acepta, Él no los tolera, Él no se fía de ellos. Sin embargo, ellos están atraídos, están interesados, están intrigados por Él, están ansiosos de ser sus seguidores, parecen verdaderos creyentes, ¿cierto? Están corriendo hacia Él, quieren ser aceptados por la comunidad. Es como los que escuchan de esos lugares donde muchos van porque les parece que es súper cool estar allí. Yo quiero ir allá porque allá es donde todos van. Y quieren ser aceptados, quieren ser parte del espectáculo, quieren ser parte del fenómeno. Hay muchas personas que siempre se sienten atraídas por la novedad. Si hay una cola, debe ser bueno, ¿cierto? Si hay cola, allá está bien. Ese es el sitio de ir. Es lo que pasa con la iglesia de moda por estos días. Comunidad de Gracia, es la iglesia de moda. Muchos vienen porque es la iglesia de la que todos están hablando. Y muchos de ellos son como los atenienses de Hechos 17. Algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Lo tomaron y se lo llevaron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Igual hoy, hay quienes quieren estar donde está lo nuevo, donde está la novelería. Y asimismo, hay otros atraídos por la erudición. Algunos líderes son descubridores permanentes de nuevas verdades. Ellos son los que encuentran las cosas que durante los últimos 2000 años nadie ha encontrado en las Escrituras. Nadie ha visto, pero ellos sí los encuentran. Yo tuve un estudiante que dijo que había encontrado algo que nadie jamás había visto. Él lo había encontrado. Y son tan convincentes que muchos son atraídos por un descubridor de verdades. ¿Recuerdan la historia de Simón el Mago? Él seguía a los apóstoles porque había algo nuevo con él, había un poder que él quería conocer. Mis hermanos, este es el tipo de cosas que se dan durante un avivamiento, en un despertar religioso. Con un avivamiento viene con una marea, un avivamiento viene con una marea de todas estas cosas y muchos son arrastrados a estos tipos de congregaciones que no son verdaderas. Hoy lo estamos viendo en nuestro país, la gente está más dispuesta a escuchar el evangelio, pero también están uniéndose a lugares y atrapados en esos lugares que son simplemente unos sitios falsos. ¿Quiénes son realmente? Bueno, estas personas no pertenecen al cristianismo de la iglesia verdadera y nunca se han convertido en verdaderos creyentes, pero parecen. La marea de esos movimientos que según ellos son del Espíritu Santo se los lleva mar adentro y allí los ahoga. Inicialmente parecen ser verdaderamente cristianos, pero no. Como estudiamos, o cuando estudiamos estos avivamientos en la historia de la iglesia, vemos que sí, hay lugares donde hay un avivamiento, pero también hay otros que están unidos allí que no son cristianos, sino que pertenecen a esta misma categoría de personas. Y yo no digo que sean pillos o que sean deshonestos, no lo son. Ese no es el problema. Están engañando a sí mismos. No son conscientes y se entusiasman con la emoción religiosa. Si hay algo que está pasando, si hay algo inusual, son atraídos allí. ¿Y cuál es la causa de eso? Bueno, esto es lo que se puede llamar como credulidad. Sí, credulidad.
Estos son los que tenemos en Juan 2, unos crédulos. Porque les digo que hay una diferencia entre la credulidad y la verdadera fe. ¿Qué es credulidad? Bueno, la credulidad es el tipo de cosas que estas personas están haciendo que ya les he descrito. Es esa mentalidad, es esa condición en la que creen cualquier cosa. Son de mente abierta. Y cualquier cosa nueva o novedosa es interesante para ellos y la reciben. Es emocionante para ellos y ahí mismo están dispuestos. Son víctimas de la credulidad y por eso caen en la trampa. Y toman enseñanzas que son mutuamente excluyentes o totalmente contradictorias y ellas las dejan en sus mentes. No importa lo que sea. Como es lo último que han escuchado, les impresiona y lo aceptan. Y existe este tipo de mentalidad en la actualidad. Y todos hasta cierto punto somos propensos a caer. Piensen en la tecnología. La tecnología nos ha hecho al final un mal. Lo nuevo es lo bueno y lo viejo no sirve para nada. Ya piensen en su celular. Ya cada vez su celular, si no tiene 14 o 12 o cualquier celular número 1 o 2 no sirve para nada, ¿no? Entonces la tecnología nos ha llevado a pensar que lo nuevo es lo bueno y lo que está viejo es pasado de moda. Y es así como muchos ven la doctrina. Si es algo que nunca han escuchado, entonces eso debe ser lo correcto. Y no. Ojo con ser un crédulo que está con mente abierta. Todos deben examinarse a sí mismos para estar seguros de qué es lo que cree. Por eso tenemos la declaración doctrinal escrita y pública para todos de nuestra iglesia, para que primero sepa qué es lo que esta iglesia cree y compare con lo que usted cree. Y si está buscando algo novedoso, está en el lugar equivocado, porque lo que nosotros enseñamos es lo antiguo. Revise por eso su doctrina. Debe conocerse a sí mismo, debe conocer sus retos, debe conocer qué pasa en su corazón y siempre debe ser cuidadoso, milimétricamente cuidadoso con su doctrina. Sin embargo, además de la credulidad, hay algo más y el peligro lo tenemos nosotros acá. La gente le gusta lo que ve, se anima porque dicen allí hay un despertar, en la iglesia de Comunidad de Gracia están llegando las personas nuevas y siguen llegando. Hay un fenómeno evidente en medio de nosotros, y sí es cierto, pero ojo, es como en el caso de Simón el Mago, y cierto hombre llamado Simón, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje, y todos desde el menor hasta el mayor le prestaban atención, diciendo, este es el que llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo se había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron en Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaron tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó. Y después de bautizarse, continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. A él le cautivó. A él le cautivó lo que estaba pasando, a él le cautivó el Espíritu Santo que estaba obrando allí. Es lo mismo que acá vemos el Espíritu Santo obrando en medio de nosotros. Pero luego, en Hechos 8:18, en el versículo 18, cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo, déme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y habíamos dicho que él creía. Ahora le están diciendo, su corazón no está bien. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió y dijo, rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. Y ellos, después de haber
testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron su regreso a Jerusalén anunciando el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Este hombre tenía un deseo de ser prominente, un deseo de ser el poseedor de esos dones que permitían hacer esas cosas. Y esto es lo que atrae a los hombres naturales, especialmente a ciertos tipos de hombres, que les gusta ser prominentes. A todos les gusta la notoriedad, les gustan los elogios, a todos les gustan ser importantes. Es innato en los hombres como resultado de la caída. Ahora, eso puede infiltrarse en este lugar porque ven las cosas. Oh, dicen algunos, si yo pudiera hacer eso, qué maravilloso sería. Por eso, examínense a ustedes mismos, mis queridos amigos. Examínense ese deseo de ser un gran predicador, el deseo de ser una persona cristiana que hace muchas obras. Spurgeon, en un sermón que está usando las palabras de John Bunyan, cuando dice, acababa de predicar y estaba saliendo, y alguien vino y lo elogió y dijo, qué maravilloso sermón. Pero John Bunyan entendió estos asuntos y dijo, todo está muy bien, el diablo ya me lo había dicho. Noten, ese era el espíritu de Simón el Mago. Aquí está ese deseo. Déjeme ser maestro. Me gustaría estar haciendo lo que usted hace. Me gustaría tener todo esto para poder hablar de él y que la gente hable de mí. Y eso está mal. De hecho, Santiago en su carta lo menciona. Codiciáis y no tenéis. Por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener. Por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Ahora bien, la codicia no es codicia de dinero, no se refiere a eso. ¿Es codicia de qué? Codicia de poder, codicia de notoriedad, codicia de prominencia, codicia de grandeza, codicia de autoridad. Esa es la codicia. Y él está hablando, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos. Pedís porque quieren satisfacer su codicia. Ahora, mi querido amigo, estas cosas son terribles, pero nuestro Señor lo sabe todo y sabe cuando las personas codician. Profesan creer en Él porque ven las señales, pero Él sabe que es algo vil, indigno y mercenario. Y por supuesto, no hay duda alguna de que esta era la posición de un gran número de personas en la iglesia. Y por eso es que Pablo tuvo que escribir 1 Corintios 12, 13 y 14. Estaba peleándose allí las personas respecto a los dones. Estaban dando prominencia a las lenguas de una manera que no deberían. Y él tiene entonces que reprenderlos por esto, porque han perdido el equilibrio, están peleando y se desprecian los unos a los otros. Ahora, cuando llegan a eso, está mal. Están interesados en los dones en un sentido completamente erróneo, para usarlos para suplir sus propios deseos de alguna manera. ¿Recuerdan? Había personas en la iglesia allí como las hay en la actualidad. Y es de lo mismo que Pablo en 1 Corintios 8, con el tema del conocimiento nos enseña. El conocimiento envanece, dice, pero el amor edifica. ¿Sí notan? Puede suceder en cualquier ámbito. No se trata de los dones más espectaculares. También puede ser simplemente la comprensión de la teología y la doctrina, el conocimiento de la Biblia. Puede estar orgulloso de que conoce la Biblia. Usted mismo se enorgullece, se jacta. Y su verdadera razón para estudiar y leer es para poder mostrarles a los demás qué gran conocimiento tiene. Y es exactamente lo mismo acá. Así hay gente, como había gente en Juan 2, y los tenemos hoy acá. Hay personas que piensan que son verdaderamente cristianas, pero lo único que tienen es un interés general en Jesús, no en el Señor Jesucristo como un todo, sino simplemente de forma intelectual. Están interesados en Jesús y en su enseñanza. ¿Cuáles son las enseñanzas? Entonces escriben un blog, hablan de Él, hablan los unos con los otros de Él. Está un gran interés en Jesús. Y he conocido gente que su interés es puramente mecánico. Son inteligentes,
predican aquí y allá, escriben, son grandes eruditos, conocen algunos hasta los idiomas originales a la perfección, conocen los textos y hablan con una propiedad que impresiona. Pero, mis amigos, eso no es necesariamente conocimiento de las Escrituras. Yo puedo conocer las Escrituras de manera superficial, pero no conozco al Señor de las Escrituras. ¿Cuál es el verdadero problema de estas personas? Es que creen en las señales, se quedan ahí, ven lo impresionante que son las Escrituras, pero ahí se quedan. Es una creencia superficial. O déjeme decirlo así, el verdadero problema con tales personas es que su creencia en su nombre es siempre parcial, eso es todo, no es completa. Hay algunas personas que creen en el nombre del Señor Jesucristo con sus mentes solamente, solo con sus mentes. Tienen un conocimiento teórico, tienen una creencia intelectual, tienen un enfoque filosófico acerca de Él, pero sus corazones nunca han sido tocados, nunca han sido movidos, nunca han sido derretidos y sus voluntades nunca han sido tocadas. Todo ese gran conocimiento que tienen nunca ha cambiado sus vidas. No gobiernan su conducta, no gobiernan su comportamiento y viven como personas mundanas. Y como personas del mundo se interesan simplemente en las cosas intelectuales por encima. Eso es lo que está mal con este tipo de creencia, amigo mío. Es una creencia parcial. Y Pablo agradece a Dios cuando ve los verdaderos. Que aunque eras, dice él, Romanos 6:17, aunque eras esclavos del pecado, os hiciste obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. De corazón, completamente. Es todo el hombre el que le entrega, todo, completamente, todo su ser es el que se entrega a ser obediente. Y si no está comprometido, todo su ser puede estar seguro de que es un falso profesante. Bueno, permítame poner esto con un poco más en detalle. El problema que digo, en última instancia, con estas personas es este, que solo han creído en su nombre. Nunca han creído en Él como su Señor. Nunca se han comprometido verdaderamente con Él. Muchos creyeron en su nombre cuando vieron los milagros que hizo. Pero Jesús no creyó en ellos. No se fió de ellos. Bueno, en otras palabras, estas personas nunca se han comprometido con Él. Solo es un tipo parcial de creencia. ¿Y cuál es el problema? Puedo decirlo así. Estas personas lo están malinterpretando por completo. Y encontramos muchos ejemplos de esto en los evangelios. Ellos eran personas que estaban interesadas en Él como el hacedor de milagros. Es lo que sucede en Juan 6. ¿Qué quieren hacer estas personas allí? Lo quieren coronar como rey. Lo querían como rey, pero eso es solamente lo que querían, un rey. No la persona completa. Otros estaban interesados en Él como el revolucionario o el político. Otros, como digo, están interesados en Él como el rabino, como el maestro. Y así hay muchos tipos de interés. Y ellos todavía creen que son cristianos, pero solamente están interesados en Él de una manera parcial. Y eligen qué es lo que les atrae. Y pueden pasar fácilmente en estas categorías. De pronto inclusive usted mismo evalúese en dónde está, porque puede que nunca lo haya visto realmente como es, porque pueden estar interesados en diferentes aspectos y seleccionan lo que les gusta acerca de Cristo y solamente eso. Y así su creencia es parcial con respecto a lo que usted cree a sí mismo y es parcial con respecto a Él. Tal vez la mejor manera de mostrar esto es mostrarles el gran contraste entre estas personas y Andrés y Felipe, quienes ya estudiamos. Escuchen una verdadera reacción. Andrés, recuerdan, está con Jesús y luego él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, ¿qué le dijo? Hemos encontrado a un hacedor de milagros, o hemos encontrado a uno que hace señales.
hemos encontrado a uno que va a ser el rey. No. ¿Qué dice él? Hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. ¿Ven la profundidad de la diferencia? Y es exactamente lo mismo que hace Felipe en el versículo 45. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien se escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. ¿Observan el contenido de sus palabras? Está interesado en la persona, en la totalidad de la persona. Tiene una visión y no está preocupado por cosas parciales o emocionales o inmediatas. Y por supuesto, tenemos al mismo Natanael. Natanael respondió y dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahora alguno podría decir: bueno, él está diciendo eso porque acaba de decir Jesús que lo vio debajo de la higuera. Y por eso Natanael declara esas palabras. Pero noten, él no está interesado en las señales, ni siquiera las menciona. Él se refiere a él como Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. No importa si es un hacedor de milagros, Natanael tiene una comprensión total, no tiene una comprensión parcial, sino completa de él. Y regresando a Juan, ellos no habían visto las señales, pero no habían visto la gloria de su persona. No entienden en absoluto. No se dieron cuenta de por qué él había venido al mundo. Pensaron que había venido al mundo para hacer maravillas y señales. Y se pararon ahí, se detuvieron ahí. Y él dice que él no se va a fiar de estas personas. Todas estas señales están diseñadas para llevarlo a él, para llevarlo a una comprensión completa de quién es él. Y es aquellos que entienden esto que son los verdaderos discípulos. Y ese es el contraste que tenemos aquí. Estas personas han entendido completamente mal. Piensan que van tras él con una razón correcta. Le están alabando y quieren ser sus discípulos. Y él no se fía de ellos. ¿Saben cuál es el verdadero problema con estas personas? Y es que nunca se han visto realmente a sí mismos. Nunca se han visto a sí mismos como pecadores y sin esperanza. Querían o sentían que necesitaban un poco de ayuda, un poco de consejo, un poco de enseñanza, algún ejemplo a seguir. Muéstreme algo, enséñame un poquito para yo saber. Y ven a Jesús por ese poquito de enseñanza, por ese consejo, por esa ayuda extra para esta semana, por ese maravilloso ejemplo. Y eso es todo lo que necesito, no me dé más. No necesito más, no están completamente comprometidos a él, no se han sometido completamente a él. Qué diferente es Pedro. ¿Recuerdan a Pedro y los demás que han estado pescando una noche y no habían pescado nada? Nuestro Señor viene a ellos y les dice: tiren la red para el otro lado. Y atraparon tantos que la red se rompió. Fue un milagro asombroso. ¿Y cuál es el efecto de ese milagro en Pedro? Este Pedro vino a él y le dijo: apártate de mí, Señor, pues soy un hombre pecador. No dijo: sigamos a este hacedor de milagros. Dijo: apártate de mí, Señor, pues soy un hombre pecador. Estas personas de Juan 2 nunca habían sentido eso. Eran estas personas, si me permite decirlo, todavía estaban en control de sí mismas. No se habían humillado, no habían aceptado verdaderamente. Están con una de las mejores señales del verdadero evangelio y no se han humillado. Siempre es un hombre que no se ha humillado el que es falso. Las personas de Juan 2 eran demasiado buenas, nunca habían sentido la condenación, nunca habían sido arrojadas al suelo, nunca se habían arrodillado a pedir perdón y a entregar su ser, nunca habían clamado de ninguna manera. Varones, hermanos, ¿qué hacemos? Cuando ya hay ese convencimiento, varones, hermanos, ¿qué hacemos? Dios mío, ¿qué hago? No saben nada de eso. Pero ellos, sí deciden, yo decidí por Cristo. Y se les ha visto en reuniones, pero nada de apártate de mí, Señor, pues soy un hombre pecador. Y las mujeres, también conocidas por muchos, pero nada de apártate de mí, Señor, soy una mujer pecadora.
Esto de soy un hombre pecador es la sana doctrina, mis amigos. Eso es quebrantamiento. Mis hermanos deben ser condenados por el Espíritu Santo. ¿Quieren sana doctrina? ¿Quieren ir tras Jesús? El verdadero creyente dice, apártate de mí, Señor, pues soy un hombre pecador. El verdadero creyente es un hombre que ha visto la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo y se ha visto a sí mismo. Y dice, apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador. El verdadero creyente es un hombre que entiende esto. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sin agendas, sin confianza en sí mismo, sin jactancia. Tome la cruz y sígalo. No es una vida de emociones y de sensaciones. No. Hay una cruz. Así que tómela y sígalo. Usted no está a cargo. Usted no es el que decide lo que quiere, no elige. No ve las cosas como Simón el Mago, no. No sea como los que le honran con sus labios, pero su corazón está lejos de él. Mis queridos amigos, que Dios le dé gracia para examinarse a ustedes mismos. ¿Afirman ser sus seguidores? ¿No es así? Sea fiel a Él. Y yo le hago la pregunta, ¿se fía Jesucristo de su confesión? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo sabe? Pues examínese a usted mismo. Puede examinarse usted mismo a la luz de estas personas y dése cuenta de esta terrible probabilidad de que Él le mire y le diga, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la inequidad. Yo le pregunto, ¿cuál es su interés en Él? ¿Cuál es su opinión acerca de Él? ¿Cuál es su deseo al final? Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezcan y continúen con nosotros, no solamente a esta hora, a este momento, sino para siempre en su vida terrenal y para la eternidad, y hasta que lo volvamos a ver.